uno de ustedes me va a entregar. No cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta y dar paso a los pobres, y dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Daré mi vida por ti. Y Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados ocultos. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Primero les agradezco en verdad tanto amor y acogerme aquí en su casa. Muchas gracias también por venir a esta Eucaristía. Qué bonito haber compartido hoy con ustedes en bendiciones y volverlos a ver y con nuevas noticias, gracias al Señor Jesucristo. Hermanos, como católicos, estamos celebrando lo que llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa, aunque todas las semanas deben ser santas, pero nosotros celebramos unos acontecimientos en el misterio de la fe en la Iglesia que nos lleva a conmemorar situaciones importantes para nosotros. ¿Y qué situación tan importante como es nuestra redención y el precio de nuestra redención? La Iglesia Católica tiene algo que se llama el calendario litúrgico. Y el calendario litúrgico tiene un culmen. El culmen del año litúrgico es el misterio pascual de Cristo. Y lo más importante del misterio pascual de Cristo está en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sobre todo en la resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no hay resurrección sin muerte y no hay muerte sin pasión. Entonces son lo que se conoce como el triduo pascual, triduo de 3, pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces hemos venido preparándonos desde el miércoles de ceniza, 40 días que llamamos la Cuaresma, preparándonos para poder vivir este misterio pascual de Cristo. Y estamos llegando a la recta final. Escuetamente, mañana, miércoles, la Cuaresma llega a su fin para abrirse el jueves a este misterio pascual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la liturgia de la Iglesia nos va a nosotros preparando también a través de las lecturas. Un ejemplo,
el evangelio que nos ha permitido escuchar la Iglesia Católica hoy está tomado del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y si usted lee la Biblia Jerusalén y lee los títulos grandes que tiene la Biblia, dice la hora de Jesús, la hora del Señor. Si usted lee San Juan capítulo 2, la Virgen María, sin pedirle nada a su hijo, porque nunca le pidió nada, pero la Virgen María en su corazón se acerca con una intención: no tienen vino. No le pidió nada, le presentó el problema, porque eso es lo que hace la Virgen: le presenta nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras angustias, le presenta al Señor algo que nosotros verdaderamente necesitamos. Le dijo: no tienen vino. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. La hora del Señor es aquí. La estamos celebrando. La hora del Señor Jesucristo es con sus discípulos, especialmente San Juan 17:1 en la oración sacerdotal, cuando el Señor Jesucristo asume esta redención, dice el Señor: Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria. Sin embargo, el Señor había adelantado los tiempos mesiánicos gracias a la intercesión de la Virgen María. Pero desde San Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 encontramos nosotros, como dice la Biblia de Jerusalén, la hora del Señor, la hora de nuestro Señor. ¿Y cómo inicia la hora de Jesús? Pues inicia, como lo vivimos nosotros el Jueves Santo en la tarde, con el lavatorio de los pies. El Señor llega, se presenta allí el Señor en un lugar que se llama el cenáculo. El cenáculo es un lugar muy privilegiado porque allí el Señor Jesucristo lo escogió para instituir la Eucaristía, el sacerdocio, el sacramento del orden sacerdotal, el mandamiento del amor, pero después los discípulos lo van a escoger y allí sucede también el acontecimiento de Pentecostés. En este mismo lugar del cenáculo, en el monte Sión, arriba donde queda la tumba del rey David, ahí queda esta iglesia del cenáculo. Es un lugar muy privilegiado para el cristianismo. Entonces el Señor se reúne con sus apóstoles y está compartiendo del Señor y Salvador Jesucristo la cena pascual, la cena que compartía un maestro con sus discípulos o un padre de familia con sus hijos o con su esposa, que era la cena de Pascua. Y allí en esta cena de Pascua que el Señor Jesucristo, antes de instituir la Santa Eucaristía, el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles: uno de ustedes me va a traicionar. Y es raro porque nosotros no entendemos la cultura judía. Sin embargo, imagínense que para el judío no existían las mesas, porque dicen los historiadores y algunos antropólogos que el judío comía sentado o acostado en el suelo. ¿Y cómo se ubicaban? Se ubicaban en forma redonda. Y entonces era cabeza con cabeza, pies con pies, cabeza con cabeza, pies con pies, cabeza con cabeza, pies con pies, cabeza con cabeza. Suena como la canción de René, ¿no? Cabeza, rodilla, no. Pero escúcheme muy bien esto. Por esa razón, la cabeza más cerquita que tenía el Señor era la de Juan Evangelista, el discípulo amado. Por esa razón el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, pero la cabeza más cercana era la de Juan, porque seguía los pies de otro apóstol, y la cabeza de otro apóstol, y los pies de otro apóstol. Por eso Pedro le hace desde lejos: pregúntale quién, porque tenía la cabeza del Señor. Y entonces San Juan le pregunta: ¿quién te va a entregar? Y el Señor le dice un secreto, porque el discípulo amado es el que sabe también los secretos del Señor. Le dice: con quien yo moje este pan y se lo dé, ese es el que me va a entregar. Y lo hace con Judas Iscariote. El que supo que lo iba a entregar fue el apóstol San Juan. ¿Y quién lo iba a entregar? Pues Judas el Iscariote. Y qué interesante esto, mis hermanos. Hay un padre que se atreve a decir que en ese momento el Señor estaba dándole de comulgar a sus discípulos. Y Judas estaba en pecado mortal, se atrevió a decir este padre. Y cuando comulga de manos del Señor en pecado mortal, entra el diablo inmediatamente detrás de Judas. Qué cosa tan terrible. Dice que entró Satanás. Dice: después de que Judas comió del pan, detrás del pan, entró en él Satanás. Nosotros tenemos que tener cuidado en nunca llegar a comulgar en pecado mortal. Porque comulgar en pecado es un pecado más grave que se llama sacrilegio. Y dice el Señor que el que come y bebe del cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe para sí su propia condena. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. Su propia condena. Y eso fue lo que hizo Judas.
Entró el diablo en él e inmediatamente se fue. Y entonces, cuando salió este hombre que se refería al Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo ya dice a sus apóstoles abiertamente que iba a ser glorificado. La gloria del Señor está en la cruz, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, me queda poco tiempo con ustedes. Y dice una palabra que a mí me llena de ternura, es hijitos. Vea cómo el Señor le habla a sus apóstoles, hijitos, me queda poco tiempo con ustedes. Y lo que le dije a los judíos, ustedes me verán, pero dentro de poco ya no me verán y después me volverán a ver, le había dicho el Señor. Lo que le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir conmigo, pero después ustedes van a estar conmigo. Entonces sale otro personaje, Pedro. Pedro, el primer papa, pero un hombre que hablaba mucho en el Nuevo Testamento y lanzaba su palabra sin pensarlo. Le dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti. Y el Señor Jesucristo, que conoce los corazones, le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, ya me habías negado 3 veces. Y así fue, conocemos la historia, cómo nosotros a veces somos tan rápidos para prometer, pero tan lentos para cumplir. Y a veces nos emocionamos y le decimos al Señor, Señor, haré esto y haré aquello, y a los siguientes pasos ya estamos cayendo en el error, en el pecado mortal. Sin embargo, vea qué interesante esto. Hoy la liturgia nos muestra estos 3 personajes. Primero, el discípulo amado. El discípulo amado es el que siempre está fiel con el Señor. Tan fiel estuvo el discípulo amado que le decimos nosotros San Juan, que llegó después hasta la cruz del Señor, con María Magdalena y la Virgen María y otras personas, llegó hasta la cruz. Fiel, fiel, fiel. Ojalá nosotros siempre seamos fieles. ¿Y cómo podemos ser fieles? Pues estando unidos al Señor. Dice que el discípulo amado ponía su cabeza en el pecho del maestro. ¿Qué significa poner la cabeza en el pecho del maestro? Es decir, nosotros tenemos que ser cercanos al corazón de Jesús, cercanos a la Eucaristía. Nunca nos podemos separar de la Eucaristía. Pero para acercarnos a la Eucaristía tenemos un ejemplo nefasto en el Nuevo Testamento que es Judas Iscariote. No nos podemos acercar a la Eucaristía estando en pecado mortal. Dios nos dejó un remedio, una vacuna, una solución para el pecado y es el sacramento de la confesión. Si nosotros estamos en pecado mortal, tenemos que confesarnos. Y el Papa San Juan Pablo II dijo que un católico comprometido y asiduo a su fe tendría que confesarse una vez al mes, máximo. Pero entre más mejor, usted puede confesarse, confiésese, porque es gratis la gracia del Señor. A mí me decía un pastor evangélico, es que los curas se inventaron el sacramento de la confesión. Yo decía, pues muy bruto el cura que se inventó el sacramento de la confesión, porque al menos hubiese cobrado algo. Porque yo fui a un psicólogo la semana pasada y me cobró $50, le dije yo, $50. Y en cambio aquí llevo todo el día confesando y no tengo ni un chelín en el bolsillo, ¿cierto? Es muy bruto el cura que se inventó esto. Esto tiene que ser gratis, porque gratis es gracia. El que se inventó esto, que es gratis, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esa es la lógica de Dios. El pecado, que es nefasto para el hombre, se perdona gratis. Y la gracia la dio ¿quién? Jesús de Nazaret. Por eso es sacramento, porque el sacramento es porque fue instituido por Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, tenemos ese ejemplo nefasto. Hay que acercarnos a la Eucaristía, pero no como Judas. Tenemos que acercarnos a la Eucaristía como ¿quién? Como Juan, evangelista, o el discípulo amado. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos 2 representantes, Judas Iscariote y Pedro. Vea, Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Ayer leíamos el Evangelio de San Juan capítulo 12, donde una persona llamada Marta había derramado un perfume a los pies de Jesús que costaba 300 monedas. 300 monedas. Judas lo vendió por 30, por el 10%, el diezmo. Lo vendió por el diezmo, por el 10% del valor de ese perfume. Nosotros tenemos 2 opciones cuando hemos pecado, cuando hemos vendido al Señor, cuando hemos negado al Señor. Tenemos 2 opciones, o alejarnos como se alejó Judas y no volver nunca más a la misericordia del Señor, que tanto que tomó justicia por su propia mano y se ahorcó. Pero Pedro también lo negó. Pedro 3 veces diciendo groserías, ahí dice la Biblia, maldiciones, palabras obscenas, negó al Señor Jesucristo
Y sin embargo, Pedro después vuelve al Señor y le pide perdón. Y el Señor, que es misericordioso, San Juan capítulo 21, 3 veces le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque 3 veces lo negó. Y 3 veces necesitaba el Señor confirmar el amor de Pedro. Tenemos estos dos representantes. Judas Iscariote, que vendió al Señor y se alejó y no volvió a la misericordia, o Pedro, que también negó al Señor y se alejó, pero al final sabe, como dijo San Juan 6:68, ¿a quién iremos, Señor? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Claro que sí, tenemos que acercarnos al Señor, como el apóstol amado, el discípulo amado, que se acerca eucarístico al corazón del Señor, y cuando lo neguemos con el pecado, no ser como Judas, sino ser como Pedro, que siempre vuelve arrepentido y le pide perdón al Señor. Y el Señor, que siempre es rico en misericordia, pues está dispuesto a perdonar el pecado. Porque ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Aquel que el hombre no confiesa y del cual el hombre no se arrepiente. Porque ya lo había dicho el Señor también en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, todos los pecados, por grandes que sean, le van a ser perdonados a los hombres. Cualquier tipo de pecado no lo perdona el Señor. Pero ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que usted no se arrepiente y el que usted no le pide perdón. Así que en esta Semana Santa, si hay pecados en nuestra vida, acerquémonos al Señor pidiéndole perdón y pidiéndole al Señor que nosotros podamos confesarnos, pero podamos ser conscientes de esta redención que el Señor ya nos dio en la cruz del Calvario. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,